Hola, estamos empezando el tutorial número sobre el embalaje. Vamos a explicar cómo empaquetar las obras para llevarlas a una exposición, por ejemplo, para enviárselo a un centro cultural, a una galería o a un cliente. Entonces, depende, naturalmente, de dónde sea la exposición y cómo sea, se pueden enviar las obras de una manera o de otra, pero básicamente siempre tenemos que pensar en la seguridad de la obra, es decir, que esté bien embalada, que esté bien protegida, para que si se hace por una agencia de transporte o se hace por un transportista especializado, pues la obra no sufra grandes desperfectos por las presiones, por los golpes, por las cosas que pueden suceder en un transporte. En ese sentido, voy a explicaros cómo se ha embalado estas obras que están aquí, de 114 por 146 por 114, perdón, que realmente pues, es un embalaje de los más complejos por el tamaño de las obras, ¿de acuerdo? O sea, normalmente si embalamos cosas pequeñas, como puede ser incluso este que tenemos aquí de 100 por 81, pues bueno, es relativamente fácil, ¿no? Pero cuando hablamos de estas obras, y encima son dos las que van en cada una de estas cajas, son 4 en total, 2 y 2, pues claro, hay que elaborar la caja de cartón. No se trata de coger una caja que ya está prefabricada, sino que es una caja de cartón reciclado que vamos a explicar cómo se hace, con bastante detalle. Y bueno, pues este es el tema de hoy, que es bastante importante, porque si no sabemos embalar las obras, realmente luego de todo el trabajo que hemos hecho las vamos a enviar y va a llegar aquello con bastantes desperfectos y por supuesto no va a ser válido para la persona que lo recibe. Lo primero es cortar el plástico. Bueno, lo primero o lo segundo es cortar el plástico, es una de las cosas que hay que hacer. Entonces el plástico se corta midiéndolo con el metro y las tijeras, que son los dos elementos que hay que tener aquí. Con eso se corta a ese tamaño, que es, como digo, el doble del cuadro, de 146 por 140, que son 300 por 114, porque justamente la anchura del plástico coincide con uno de los lados del cuadro. Entonces es fantástico. Bien, pues de esta manera vamos a ir envolviendo en plástico las 4 obras. Ahora ya vimos antes cómo hemos puesto una sobre el plástico, vamos a poner la siguiente y lo volveremos a conectar cuando esté ya a punto de precintarse. Vamos a comenzar el embalaje de varios cuadros de este tamaño, que es uno de los más grandes, 146 por 114. Entonces lo primero que hay que hacer es tener la obra preparada, por supuesto, como vemos aquí. Ahí hay 3 y luego ahí ya tenemos preparado aquí otro, que es el primero que se va a envolver con el plástico que ya está cortado al doble de esa medida de plástico. Por otro lado, antes hay que preparar los cartones que se van a utilizar. En este caso yo he seleccionado todos esos que hay ahí. Al no tener unas cajas preparadas con el tamaño concreto, pues hay que diseñarlas a partir de otros cartones más grandes que tengamos para hacerlo. Veremos el proceso poco a poco de cómo lo voy haciendo yo. De momento hemos cortado, como decía, estamos aquí ahora ya, poner el plástico en cada una de las obras independientemente. Este plástico burbuja se ha cortado, como decía, al doble del tamaño de la obra y vamos a proceder a precintarlo. Fijaros en este bastidor, que es de los grandes, y aquí tenemos las cuñas. Como veis, están puestas, como explicamos ya en el vídeo de los soportes.
tenemos que tener las cuñas bien puestas para que la tela se estire adecuadamente. Esa es la posición correcta de la cuña. También se pueden poner, como veis, esas que están ahí en los listones intermedios, también se podrían poner aquí, que no están puestas, pero en este caso no hace mucha falta porque la tela está bastante tensada. No hace ninguna falta. Como veis, esta es la distancia de madera que ocupa la cuña. Esta de aquí es lo que ocupa la cuña para abrir estos listones y hacerlos más grandes, y la pequeña distorsión que hace en la tela pues es esa que veis aquí, esto de aquí. Pero si está bien grapada y demás, no hay ningún problema. Ya tenemos el cuadro sobre el plástico. Como veis, llega justo los bordes del mismo. Y aquí nos queda la otra parte para ponerlo encima por el otro lado. Como veis, de esta manera. Si la medida está bien, más o menos, pues tiene que coincidir. Puede que a lo mejor haya algún fallo, como antes me ha pasado, pues se añade y ya está. No pasa absolutamente nada. Bien, veis, por ejemplo, aquí, como veis que queda un poquito más corto, porque también he dejado más aquí, pues entonces lo corremos, lo ajustamos. Como veis, estas pequeñas solapas que quedan en los laterales, a ver, es que estoy con el móvil en vertical, estas pequeñas solapas que vemos aquí en el borde, pues se trata de unirlas con el precinto. Solamente estas tres partes que son las que quedan libres, porque aquella del final es la que está unida, ¿de acuerdo? Entonces, bien, con esta luz parece que se ve un poco mejor. Entonces aquí veis el cuadro ya con el plástico puesto, como vamos a ver con el que tenemos ahora ahí. Recordad que son 4 iguales, por delante y por detrás, como veis. El precinto ha ajustado perfectamente lo que son todos los bordes del cuadro, lo más tenso posible al poner el precinto, y de esta manera nos aseguramos una cámara de aire perfecta con las burbujas hacia adentro del plástico para que el cuadro esté debidamente protegido en el transporte. La verdad es que esto es un cuadro bastante grande que no es habitual transportarlo. Es bastante extraño. Vamos a ver un detalle de este cuadro, que es un poco más pequeño, que ya tiene también el plástico puesto. Entonces, está al revés ahora mismo. Es un paisaje que era el más pequeño de toda la colección de los 5, que voy a hacer el embalaje con el cartón en otro momento. Aquí veis un poco cómo se pone el plástico, lo más estirado posible, haciendo una cámara de aire y con las burbujas hacia adentro, y de esa manera luego con el cartón este que hemos visto encima y tal, pues no hay ningún problema. Acaban de llegarme precisamente estos cuadros para la exposición de Sagunto y los han enviado simplemente con plástico burbuja, como veis aquí, sin cartón, y no ha pasado absolutamente nada, han llegado perfectamente. Pero siempre es un poquito más arriesgado, porque en cualquier momento puede haber cualquier golpe en esta dirección, tal, pero bueno, si lo manejan bien, tampoco ponía nada de frágil, por ejemplo, que es otra cosa que también se suele poner. Bien, ya una vez teníamos puesto el plástico, he buscado una caja que tenía por ahí reciclándola y le he quitado los precintos anteriores y ya la tengo dispuesta para poner yo mi precinto actual. Como veis ahí, el cuadro está perfectamente dentro de los cartones, que tiene espacio suficiente y que en ese sentido incluso se le puede poner alguna cosa para que no se mueva, como por ejemplo estos rellenos que están aquí. Estos rellenos de Project Span, por ejemplo, puede ser algo que nos haga de tope para que el cuadro no se mueva. Lo importante en los paquetes es que las cargas no se muevan dentro del paquete y eso evita
pues muchos problemas. Bien, pues voy a ir cerrándolo. Como veis, ya está presentada el cartón también sobre lo que teníamos antes del plástico dentro del cuadro. Entonces aquí lo único que tenéis que tener muy en cuenta es la manera de cerrar el cartón. Por ejemplo, las pestañas siempre tienen que quedar más o menos como está aquí, o sea, esta cerrando sobre esta y el precinto encima, ¿de acuerdo? Si sobresale de alguno de los extremos, se mete por dentro, como es este caso, se mete por dentro el cartón y con la otra solapa se ajusta mucho mejor la fuerza, la presión. Esta es la manera de ahí. Esta está cerrada porque no tiene tal. Y esta otra parte, como veis, pues también tiene una particularidad de cómo queda el cartón ahí, ¿no? Entonces, fijaros que ahí ya es un poco más difícil. Se puede hacer unos cortes con el cúter y entonces ajustarlo un poco más. Pero bueno, eso ya es rizar el rizo. De esta manera queda bastante sólida el paquete y manejable, porque también tienen que ser los paquetes manejables para los transportistas, porque si no pueden ellos con los paquetes, los tratan mal, los tiran de mala manera. Por lo tanto, no hay que abusar también de los paquetes que sean de muchos kilos, sino que sean suficientemente transportables, como puede ser este. Este pesará a lo mejor 3 o 4 kilos, una cosa así. Bueno, pues ahí lo veis. Ahora ahí solamente falta poner la etiqueta con los datos. Vemos ahora las cajas que tenemos ya para el embalaje de estas dos obras que están ya con el plástico burbuja. Entonces hemos medido el tamaño de los cartones. Estos son unos cartones accesorios que nos servirán para quizás poner algún remiendo en algún momento que no quepan las obras totalmente dentro del cartón, pero este cartón, que lo he medido antes, pues justamente nos va a caber perfectamente el tamaño del cuadro en la mitad, que es lo que tenemos ahí. Son cartones, de reciclaje. Antes se trabajaba con cajas ya prefabricadas, pero en estos momentos con el reciclaje, cuando vas a tirar reciclaje, encuentras cajas que las puedes perfectamente desmontar y tenerlas de esta manera extendidas para luego hacer una caja con ellas. Fijaros qué maravilla, ha encajado perfectamente el tamaño con la mitad de este cartón que teníamos aquí, que coincide justamente la hendidura, el doblez que tenía la caja, de manera que se supone que este trozo que falta será exactamente igual que el otro y podremos hacerlo para ponerlo encima de esta. Y aún nos sobra aquí un trozo para hacer la solapa de las partes. Quizás donde habrá que añadir un poco, quizás sea aquí en esta parte lateral. Aquí también tenemos otro trozo que sobra para superponer. Vamos a doblarlo aquí en directo ahora mismo para que lo veáis cómo va a quedar esto. Vamos a doblar esto. Ajá, perfecto, ¿veis? O sea, aquí solamente faltaría un poco en esta parte que podemos pues añadirle o ajustarlo de alguna manera, pero lo normal sería coger cualquier otra caja de estas de aquí y hacer una especie de añadido en el borde. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Decía que tenemos la caja aquí, las dos cuadros metidos en el tamaño de la caja que habíamos puesto encima y coincide bastante bien. O sea, coincide bastante bien, como veis. De manera que solamente tenemos que hacer un añadido aquí en el lateral, que lo cogeremos de esta caja, de este trozo de caja. Estaba mirando ese trozo ahí. Y haremos los cortes que os he explicado antes para que el doblez no sea nada complicado. Ahora se trata de poner precinto en esas cosas de ahí. Y los bordes de aquí también hay que doblarlos con el cúter para que se pueda hacer una solapa de la caja perfectamente alrededor, tanto por esta parte como por la otra.
la otra de ahí. Como vemos, el paquete ya está terminado. Como vimos que la tapa coincidía con la otra, pero tuvimos que añadir un trozo aquí, como veis, en el lateral, porque no llegaba totalmente, porque tened en cuenta que una caja no solamente es las dos partes de arriba, sino la pestaña del volumen. La pestaña del volumen hay que calcularla también, porque es un espacio que tenemos que tener. Pero bueno, con el cartón, dominando el cartón, que es muy importante dominar el cartón, con el cúter y el precinto, se hacen maravillas, porque de hecho se pueden hacer hasta esculturas con estos materiales, esculturas impresionantes, con cartón y precinto, simplemente. Hay unos pequeños trucos que os podría enseñar en un momento determinado. Por ejemplo, sí, vamos a hacerlo aquí. Bien, aquí vemos que el precinto es este sistema que tiene un portarrollos, como veis aquí, que consiste en una cuchilla que corta perfectamente cuando ya hemos puesto el precinto en el sitio que nos corresponde. Aquí tiene un sistema, como veis, que se mete por aquí el precinto y llega a esta parte de aquí. Con este rodillo hacemos en la posición de girar y al final, apretando con esta pestaña, tenemos el corte del rodillo, del precinto. Entonces, fijaros, por ejemplo, aquí, como veíamos, giramos. Pues me despido de vosotros con este plano desde el jardín, después de haber estado ahí embalando todos esos cuadros, que es un trabajo bastante duro, hay que tomárselo con calma, incluso en varias sesiones. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que os suscribáis los que aún no lo estéis. Y si queréis preguntar cualquier cosa, pues un comentario, no cuesta nada ponerlo también ahí en la misma zona del vídeo. Hasta el próximo vídeo y que disfrutéis de la pintura. Hasta luego.